También nos preguntan cómo cerrar el círculo de karmas. Ponen en plural, karmas. Y todo este proceso kármico, que es el que nos hace estar haciendo esta experiencia evolutiva en la materia, se va a cerrar cuando hubiéramos respondido a la propuesta evolutiva de ese proceso. Porque un ser está regido por una ley en tanto y cuanto él no termina de agotar la propuesta evolutiva que esa ley le está haciendo. Entonces un ser sale de la ley de karma cuando él agota la propuesta evolutiva que la ley de karma le está haciendo. Si él no agota esa propuesta evolutiva, si él todavía tiene algún tipo de experiencia, algún tipo de tránsito que hacer, que esa ley ofrece, él va a seguir siendo regido por esa ley mientras no agote eso. Entonces, ninguno de nosotros está acá para preocuparse cómo cerrar esta cuestión, porque vamos a estar colocando de un modo obsesivo nuestra atención sobre algo que no es el problema principal. Ninguno tiene que estar acá viendo qué hacer con su karma. El ser tiene que ocuparse de otra cosa que sí tiene una incidencia kármica, que sí tiene una correspondencia kármica, pero no tiene el grado de especulación de intentar hacer este proceso, esta relación. ¿Y qué sería eso? El ser tiene que aprender a darle un tratamiento equilibrado y armónico a las situaciones que se le presentan. Él tiene que intentar avanzar en ese grado de armonía, de equilibrio, de orden a las situaciones que se le van presentando, a la situación y a lo que involucra la situación misma. Entonces, si el ser ofrece un tratamiento de orden, de equilibrio y de armonía, aquel tratamiento de orden, equilibrio y armonía que estuviera a su alcance, entonces gradualmente él va modificando su relación con la propuesta kármica. Quiere decir, cuando él más instala orden interno en su vida, armonía y equilibrio, automáticamente la ley de karma va a corresponderlo con condiciones, con coyunturas, ¿sí? con un determinado patrón vibratorio en todo aquello que él le va a tocar ir desenvolviendo. Entonces, de ese modo va relacionándose, de ese modo va modificando, de ese modo va transitando su relación con la ley de karma. Pero él tiene que dejar de lado, nosotros tenemos que dejar de lado la especulación. ¿Cómo hago para cerrar mis karmas? ¿Cómo hago para cerrar mi relación con el karma? ¿Cómo hago para no encarnar más? Lo único que hago o lo que tengo que hacer es cumplir con las leyes. Un ser, insistimos, está bajo ley de karma porque todavía no terminó de agotar la propuesta que la ley de karma le hizo en sentido evolutivo. Y para agotar esa propuesta, el ser primero tiene que dejar la expectativa, la especulación, la comparación, el análisis, porque si no queda preso de un mecanismo que es netamente material. Es un mecanismo materialista. Y la ley de karma lo que busca es que el ser trascienda su funcionamiento materialista, especulativo, comparativo, racional. Porque la ley de karma lo que le está ofreciendo a él es la puerta hacia la vida cósmica. Lo que quiere es liberarlo precisamente de las limitaciones materiales, comparativas, racionales, especulativas. Entonces la ley de karma lo que está esperando es que el ser se dé cuenta que todos esos mecanismos que implementó, que utilizó en ciertas etapas, los tiene que sublimar y llevarlos a un grado de equilibrio y de depuración. Quiere decir, subordinar la capacidad analítica, comparativa, racional, hacia la subjetividad que proviene de sus propios niveles internos y que va a hacer que ese ser pueda reflejar en su mente concreta la vida interior, que él pueda poner sus mecanismos racionales al servicio de la vida interna, al servicio de la esencia, del alma, del espíritu, de la luz que está en su interior. Entonces él tiene que encontrar
cómo ir a ese centro de equilibrio. Recuerden que Buda decía, si está muy tensa la cuerda, se corta. Si está muy floja, no suena. Entonces, nosotros tenemos que encontrar, ¿sí?, este punto de equilibrio. Tenemos que aprender a poner en equilibrio y en la tensión adecuada las coyunturas que nos tienen como partícipes, como protagonistas, como integrantes. Tenemos que aprender a participar de esas coyunturas, llevando esas coyunturas, trabajando en esas coyunturas, para que esas coyunturas se abran al orden interior, al orden subjetivo, a la energía interna, a la esencia interna, a la luz interna, y que pasen a ser un campo de liberación de la luz interna, de la esencia interna, de la vida interna. Entonces, sí, gradualmente, cuando las experiencias materiales y externas pasan a ser gradualmente experiencias interiores, nosotros vamos trascendiendo la ley de karma, hasta que en cierta etapa, continuamente, vamos liberando esa esencia interna, a veces con mayor o menor intensidad, pero ya con una cierta estabilidad. Entonces ahí nos empezamos a preparar. Ahí ya estamos en ese trayecto final de la ley de karma, donde el ser pasa de una etapa de cognición puntual hacia una elevación gradual y a una síntesis que lo prepara para ir al encuentro de otros aspectos, de aspectos superiores, de la sublimación de todo ese proceso que vino viviendo en la materia. Pero el ser lo único que tiene que hacer y lo único que hizo para llegar a ese punto es entregarse a la voluntad de la vida y tratar de cumplir con lo que la vida iba colocando del mejor modo posible.